Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar y a concluir ya con este cuarto día, este itinerario de reflexión sobre la espiritualidad bíblica. ¿Qué es la espiritualidad bíblica? Vamos a empezar este día de una manera diferente. Vamos a empezar con el texto que el día de ayer, ya por cuestión de tiempo, no alcanzamos a leer pausadamente y a comentarlo. El texto de la oración de Ana. Vamos a tomar este texto como nuestra oración inicial de este día, como una manera también de orar y de vivir nuestra espiritualidad a la luz de la palabra de Dios, no solamente como fuente, como parte, instrumento, herramienta de nuestra vida espiritual, de nuestra espiritualidad cristiana, sino también encontrando en ella modelos, encontrando formas, rasgos, características de la espiritualidad, porque esa es la finalidad de nuestra reflexión, no hacer una apología o una defensa de que la palabra de Dios es fundamental en la vida espiritual de un cristiano, sino ir más allá buscando estos rasgos, formas, modos, en los que en la palabra de Dios vemos la espiritualidad de estos hombres y mujeres de fe. Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor la luz de su Espíritu, para que en este silencio de escucha de su palabra podamos también nosotros dejar que Él toque nuestro corazón y transforme nuestra vida. Del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 18. Tras haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo. E hizo este voto: Oh Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo, varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración ante Yahvé, Elí observaba sus labios. Ana oraba para sus adentros, sus labios se movían, pero no se oía su voz. Elí creyó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió: No, Señor, soy una mujer acongojada. No he bebido vino ni cosa de que embriague, sino que desahogo mi alma ante Yahvé. No juzgues a tu sierva como una mala mujer, pues hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. Elí le respondió: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo: Que tu sierva halle gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no pareció ya la misma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto tiene varios rasgos que nos sirven para seguir ilustrando esta alternancia de la palabra y del silencio como una característica de la espiritualidad bíblica. Ciertamente que el coloquio, el diálogo, la palabra
es la esencia de la espiritualidad bíblica, pero, como decíamos el día de ayer, no hay palabra sin silencio. Es el silencio el que precede a la palabra, y para que haya diálogo, uno de los dos tiene que callarse, uno de los dos tiene que guardar silencio. Fíjense cómo el texto, la primera frase que me interesa subrayar es cuando dice: Ana oraba delante del Señor y lloraba. Fíjense cómo equipara el verbo orar y llorar. No nos dice que estuviera hablando, no nos dice qué palabras, qué rezos, qué fórmulas de alabanza, de petición estaba diciendo. Simplemente dice: lloraba y oraba llorando. Y esto nos indica cómo la espiritualidad bíblica es una espiritualidad que no es discurso racional, es también emotividad, son también sentimientos, son lágrimas que son oración. Está el Salmo 6 y el Salmo 39. El Salmo 6 dice: Señor, escucha mi llanto. El Señor escucha mi llanto. Mi llanto es una palabra, nuestras lágrimas hablan, dicen algo. Señor, no seas sordo a mis lágrimas, dice así el Salmo 39. Unas lágrimas que son palabra, unos sentimientos con toda la expresión física y corporal que implican, porque hay un llanto que sabemos que implica también un movimiento de nuestro cuerpo, un estremecimiento. Vean entonces cómo en la espiritualidad bíblica está implicado toda la persona. Está implicada no solamente su mente, su memoria, su recuerdo, sino también sus sentimientos, su corazón, su cuerpo. El segundo detalle es como después de ese orar y llorar viene la petición. Ahora sí viene la palabra. Se alterna el llanto, la palabra. Y en esa palabra lo que hace Ana es decirle a Dios la causa de su dolor y de sufrimiento, y es la esterilidad, el que no puede tener un hijo, el que no tiene un hijo. Sigue la palabra al llanto, pero viene lo más sorprendente del texto a continuación, cuando después de que el texto bíblico nos reporta las palabras de Ana, dice que oraba intensamente, pero oraba para sus adentros. Oraba para sus adentros, oraba en silencio. Ella, tenemos que suponerlo porque así es como el itinerario de la oración, ella sigue conmovida, ella sigue también afligida. Viene este malentendido con el sacerdote Elí, que dice el texto que veía que Ana como que movía los labios, pero que no se escuchaba nada. Era una oración sin palabras, una oración sin diálogo, sin un diálogo de palabras, pero sí con un diálogo desde el corazón, un diálogo silencioso. Esto es una experiencia de la vida. Hay personas que no necesitan decirnos ninguna palabra, basta verlos llorar, basta verles su rostro para saber que están invadidos por una pena, para saber que tienen un dolor, o basta verle su sonrisa, basta verle esa alegría que transmiten para que no nos diga nada, ya el rostro te lo está diciendo todo. Ahí radica una parte de la belleza del texto bíblico, que en nuestra oración delante de Dios a veces no necesitamos decirle palabras, basta mostrarnos cómo estamos, basta mostrarnos cómo nos sentimos. En este caso de Ana, mostrarle sus lágrimas. Entonces, después de la petición, el silencio. Ella oraba para sus adentros, una oración silenciosa. Y el último aspecto que me interesa subrayar viene después del diálogo con el profeta, con el sacerdote Elí. Se acerca el sacerdote Elí y le hace ese reclamo sobre pues si era una embriaguez, qué era lo que estaba pasando, este malentendido. Y ella dice: entiende a tu sierva, he venido a desahogar mi alma, mi corazón, desahogar mi corazón delante de Dios. Aquí el verbo hebreo es un verbo que se aplica, por ejemplo, veamos esta imagen en nuestra mente, que se aplica como cuando tú agarras una tina de agua
una tina de agua y la vacías. El verbo castellano más adecuado para eso se llama vertir, es el verbo vertir. He venido a vertir mi corazón delante de Dios. El desahogar, bueno, tiene otros matices. El vertir es hacer que corra como un río, que corra como el agua, que corra lo que hay en nuestro interior delante de Dios. Esa es la oración. En la espiritualidad bíblica, el hombre y la mujer bíblica abren delante de Dios. Es una apertura, y a veces la apertura es silenciosa. No es una apertura con conceptos, con palabras. A veces sí, hacemos un discurso y le dice la gente, a ver, ponle nombre a lo que dices, ponle nombre a lo que sientes. Y sí, trata uno de ponerle nombre a las cosas, de ponerle conceptos, pero hay otras veces que no se puede. No se puede ponerle nombre y simplemente vertimos nuestro corazón en silencio, con lágrimas y con sentimientos. Es como cuando tú vas a dar el pésame a una persona que perdió un ser querido. No tienes que decir nada. No hay palabras para describir ciertos dolores, basta abrazarlo, basta hacer un gesto, basta a lo mejor que Él vea tus lágrimas, que Él vea las lágrimas en tus ojos para que Él se dé cuenta de que estás entrando en comunión con Él. Aquí también, al utilizar este verbo ana, nos enseña qué es la oración. ¿En qué consiste esa espiritualidad bíblica? Consiste en apertura. Una apertura que abre nuestro interior a la acción de Dios. Por eso viene esa conclusión. Después del diálogo le dice Elí rectifica y le dice, bueno, pues ya entendí qué era lo que pasaba, vete en paz a tu casa y que el Señor te conceda aquello que has pedido. Y dice el texto que Ana se regresó, comió algo y viene la expresión bellísima. Su rostro ya no parecía el mismo. Su rostro ya no era igual. Hermanas, hermanos, ese es el efecto de la oración. Un efecto físico, un efecto que se nota en la cara. Alguna vez escuché un estudio sobre unos religiosas contemplativas. Decían que se manifiesta en el rostro y en el semblante ese contacto con Dios, que algo cambia, que después de ese desahogo, de ese vertir, también algo dentro de nosotros se transforma. En la espiritualidad bíblica entonces se da también ese cambio y transformación fruto de este encuentro con Dios, de esta dinámica de desahogar delante de Él nuestro interior. El rostro de Ana ya no era igual, ya no era el mismo, y por eso podemos decir que tuvo un encuentro con Dios, un encuentro así en el silencio. Recordemos aquel pasaje en el que se dice que cuando Moisés bajaba de la montaña, bajaba de ese monte donde hablaba con el Señor, su rostro resplandecía. Este detalle de la transformación del rostro, aquí lo dice de una manera muy sencilla, no es el rostro resplandeciente de Moisés, pero el rostro de Ana ya no es igual, cambia aquello que manifiesta hacia los demás, porque el rostro es esa manifestación de nuestro interior delante de los demás. Como decíamos, a veces no necesitas decir nada, solamente con verte la cara me doy cuenta de algo que te puede estar preocupando, afligiendo, etc. En esta espiritualidad bíblica, el fin, la meta es que nuestro rostro cambie, que nuestro rostro sea distinto. Quizás que desterremos la dureza, la rigidez y empecemos a mostrar el consuelo que Dios nos da. Que empecemos a manifestar la compasión y la misericordia que Dios nos regala y que nuestro rostro sea también el que lo transmita. En esto nos habíamos quedado el día de ayer y era a propósito este texto de Ana de lo que dice esta diapositiva, que nos dice que en nuestra tradición cristiana occidental el silencio no es una herramienta o una técnica de meditación como podría ser en algunas
tradiciones orientales. Para nosotros el silencio es parte de un dinamismo de encuentro, es apertura a Dios, es abrir un espacio interior para que se dé ese diálogo, esa comunión. Es para que su palabra permanezca en nuestra mente, para que permanezca en nosotros y arraigue su amor, que nuestro corazón también esté encendido por esa gracia. La primera dirección es volver a aprender el silencio como apertura a la escucha, que nos abre al otro, que nos abre a la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de esto, yo solamente tomé este de Ana porque en él vemos la alternancia entre palabra, coloquio, diálogo, silencio y esto también dualidad de conceptos, discurso, pero también sentimientos y emociones. La espiritualidad bíblica es integral, totalmente integral, no divide al hombre. Orar no es pensar. Ahí está Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha y calla. El siervo de Yahvé que dice, mañana tras mañana el Señor abre mi oído para que yo escuche. María que guardaba estas palabras en el silencio de su corazón. El silencio del corazón es ese interior que se abre a la palabra de Dios para que empiece a sedimentarse y a transformar nuestra vida. O el ciego de nacimiento que después de ese diálogo le dice Jesús, ¿y tú crees en el Hijo del Hombre? Le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Una total disposición, un silencio que es, insisto, apertura. No solo existe, dice la siguiente diapositiva, nuestro silencio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. A menudo en nuestra oración nos encontramos también con el silencio de Dios y experimentamos una especie de abandono. Nos parece que Dios no escucha y no responde, pero este silencio de Dios, como le sucedió también a Jesús, no indica su ausencia. Le sucedió a Jesús con aquella frase escandalosa para una teología tradicional, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este silencio del que nos habla la Biblia es un silencio en ambas direcciones, es un silencio que nosotros tenemos que aprender a hacer, pero también es un silencio que tenemos que aprender a aceptar. Este silencio de Dios en el que también nosotros podemos revelarnos preguntándonos, ¿por qué callas? ¿Por qué no escucho tu palabra? El cristiano sabe bien que el Señor está presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Por eso la espiritualidad bíblica entraña ante todo confianza. Aceptar ese silencio es aprender a confiar, es aprender a abandonarnos. Es una espiritualidad de abandono y confianza radical y fundamental, que no cede ante la tentación de tener siempre respuestas, palabras, que haya siempre ahí una respuesta inmediata. Algo que en nuestros tiempos es muy difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de lo inmediato. Está muy lento el internet, no se va el mensaje, está muy lento, no carga la página, no carga el programa, rápido. En la vida muchas cosas tienen silencios, tienen etapas. Aceptar ese silencio es aprender a vivir en la paciencia, el abandono y la confianza de que las cosas se dan en su momento. La semilla que pone Jesús como ejemplo del reino de Dios es una semilla que crece silenciosamente. Tú no la ves, no oyes cuando la semilla se rompe, no oyes cuando la semilla está rompiendo la... Es por lo tanto aquí una actitud espiritual fundamental de la espiritualidad bíblica, quizás la más difícil. Coexiste con la palabra el silencio y nos ayuda a entender el mismo valor de la palabra. Por ejemplo, Jeremías, cuando Jeremías dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. ¿Por qué? Porque el mismo Jeremías ha dicho en otra de sus confesiones,
que manifiestan su experiencia espiritual, dice, te me volviste como un espejismo de aguas, como eso que uno ve cuando va en la carretera o cuando va en un camino y que hace mucho sol y de repente ve y dice, está mojada la carretera y hay un charco de agua. Y la verdad es que no hay nada. La verdad es que es un efecto que hace el sol, que hace el calor sobre la superficie y que te hace verlo como si fuera ahí un espejo de aguas, un charco. Le dice Jeremías a Dios, te me has vuelto eso, te me has vuelto un espejo de aguas ilusorias. ¿Por qué? Porque llego y no hay nada, tu ausencia, tu silencio. Por eso después, cuando encuentra las palabras, las devora, porque este silencio alimenta la espera, alimenta el deseo. Vemos entonces cómo en esta alternancia hay muchas actitudes, dinamismos espirituales a los que no estamos habituados a vivir por culturas de inmediatez, de efectivismo, de eficientismo, de productivismo, de así, rápido, 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 cuando en la vida las cosas no son así. Simplemente para llegar a ser lo que somos, tuvieron que pasar 9 meses. Tuvieron que pasar 9 meses en el silencio para que llegáramos a ser independientes. Y así muchas otras cosas de la vida tienen que pasar por un tiempo silencioso. Y podríamos aplicarla a más ejemplos bíblicos, pero hay que avanzar. Vamos ahora a entrar a la parte final. Hoy es el último día y vamos a tomar algunas imágenes bíblicas que nos hablan de la experiencia espiritual y que nos describen cómo es esta espiritualidad del hombre y la mujer bíblica, cómo lo viven, cómo lo experimentan, cómo van viviendo esa relación con Dios. Yo tomo aquí una guía que presenta este autor alemán, Klaus Berger, que él escribe hacia el año 2000 un libro que se llama precisamente, como les decía el primer día de estas conferencias, que él llama así, ¿qué es esta espiritualidad bíblica? Él piensa en su Alemania, él piensa en una Alemania que también vive lo que muchos otros países de raíz cristiana, países del occidente cristiano, que van pues olvidando que su fe, que su religión tiene también una fuente de espiritualidad y que a veces erróneamente y confusamente van buscándola en otros lugares. Bueno, en este libro tiene varios capítulos, varias partes. Él dedica uno a estas imágenes bíblicas. Yo voy a tomar algunas de ellas, les voy a poner alguna cosa personal, pero creo que van a ser una concretización muy clara de esta espiritualidad que en la Biblia encontramos. Una espiritualidad que seguramente nosotros hemos sentido y vivido y que ahora podemos decir con toda seguridad que pertenece a esta tradición, pertenece a estas fuentes de la Sagrada Escritura y que iluminan también nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad. Estas imágenes, como aparecen ahí en la diapositiva, son el fuego, el desierto, el camino, la luz, el tesoro, el niño, la niña, el hijo y también la novia, la esposa. No alcanzaremos a ver todas, pero profundizaré todas de la misma manera. Profundizaré en algunas más que en otras, que son las que me parecen las más relevantes, y otras las diré simplemente de manera general. Vamos a empezar con el fuego. El lenguaje bíblico es un lenguaje arraigado en la naturaleza, en la experiencia, en la vida cotidiana. Yo recuerdo un maestro que nos daba lengua hebrea que nos decía que incluso la forma de las letras del alefato hebreo evocaba algunas animales o algunas figuras de la vida cotidiana y que esas letras que evocaban esas realidades, sean animales, cosas, etcétera, tenían que ver después con los conceptos. En pocas palabras, que el lenguaje bíblico es un lenguaje muy plástico,
y que por lo tanto recurre a imágenes. Y como ahora se dice en un lenguaje ya moderno, una imagen dice más que 1000 palabras. Las imágenes tienen una fuerza. Y para hablar de la espiritualidad también las imágenes nos ayudan a entender en qué consiste. Si decimos que Dios es fuego, que la espiritualidad es encender un fuego. Si cuidar nuestra vida espiritual, es mantener un fuego encendido. ¿Qué estamos diciendo con esta imagen? Que nos evoca la imagen del fuego. Nos evoca esta realidad de transformación, algo que enciende, pero cuidado, y aquí por eso tomo el texto de la zarza ardiente, que enciende pero no destruye. Este detalle que está ahí en la primera teofanía, quizás no es la más importante porque podríamos hablar de la teofanía del Sinaí en Éxodo 19, pero la teofanía de la zarza ardiendo es la que desata todo lo que va a ser ese acontecimiento fundamental en la historia del pueblo de Dios, que es el Éxodo, que es la liberación. Y ese detalle de la reflexión de Moisés. Voy a ver esta cosa tan rara. ¿Por qué arde esta zarza, pero no se consume? Es decir, no se destruye, no se pulveriza. Este fuego de Dios que enciende, que hace brillar, pero que no destruye. Vemos ahí cómo esta imagen tiene esta ambivalencia. Puede haber un fuego destructor y es ese fuego de los hombres, un fuego destinado a arrasar. El fuego de Dios está destinado a transformar. Este detalle que nos pone ya en la pista de cuál es este valor. Luego vemos el valor de esta imagen. Vemos este texto de Jeremías. Había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Es el fuego de la palabra de Dios, un fuego que no mata a Jeremías, ¿verdad? No lo acaba. Al contrario, este fuego lo impulsa, lo enciende, lo hace tener que predicar, lo hace no contenerse. Aquí hay una imagen también muy interesante. El fuego es incontenible. Lo vemos en la naturaleza, vemos sobre todo aquí en nuestra ciudad de Monterrey, esta ciudad de montañas, de bosques, en las alturas, pero también de sequedad y aridez, lo difícil que es apagar un fuego. ¿Por qué? Porque el fuego tiene esa característica, es incontenible, es muy difícil de contener. Aquí cuando Jeremías habla de ese fuego de la palabra de Dios, lo declara incontenible. La gracia de Dios es incontenible. Y cuando llega a nuestra vida, va a empezar a apropiarse de nosotros, va a comenzar a hacerse uno con nosotros. Es también dejar ser a Dios, es esa apertura de la que hablábamos en el silencio. Aquí esta imagen de Jeremías nos habla de la incontenibilidad del fuego como la incontenibilidad de la acción de Dios. Este texto del Cantar de los Cantares, que compara al fuego con el amor, un amor que es fuego, un amor que enciende. Y también volvemos a esta imagen de lo incontenible. Cuando una persona está enamorada, ese enamoramiento se vuelve a veces algo incontrolado. No se controla ese amor y puede también desbocarse, puede destruir, puede hacer también que ese amor acabe con el otro. Entonces, aquí en este texto del Cantar vemos este paralelo del amor de Dios, del amor entre el amado y la amada, que no es más que esa metáfora del amor entre Dios y su pueblo, entre el Mesías e Israel, entre Cristo y la Iglesia. Saetas de fuego su saeta, una llamarada de Yahvé.
No pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo. No pueden apagar este amor, un amor incontenible, un amor de Dios que no se va a apagar jamás, un amor como el que dice Pablo, del que nada nos puede apartar y que se manifiesta en la cruz. Esta cruz que también se entiende por el fuego. Vamos a ver un texto de la carta a los Hebreos. En este texto de la carta a los Hebreos que aparece en esta diapositiva, hay una expresión que muchas veces podemos pasar por encima de ella y no captar que el autor de la carta a los Hebreos nos está hablando del fuego y del fuego como amor. Antes de decir de la carta a los Hebreos, es necesario ubicar este paralelismo entre espíritu y fuego que encontramos en el relato de Pentecostés, en el relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde el Espíritu es derramado sobre la naciente iglesia, con María en el centro de esa comunidad apostólica. Aparecieron unas como lenguas de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Encontramos en este texto claramente el paralelismo entre el Espíritu y el fuego, esas lenguas de fuego y el don del Espíritu Santo derramado. Solamente desde esta base podemos entender lo que dice Hebreos 9. Hebreos 9 que nos habla del sacrificio de Cristo. Toda esta carta es una carta que habla del sacerdocio de Cristo. Habla de su sacrificio que no fue como el de los sacerdotes de la antigua alianza, un sacrificio de un animal irracional, una sangre, como dice, que no era la de él, sino que era su propia sangre, es el don de sí mismo. Y va a decir en este texto cómo fue posible que él se ofreciera a sí mismo. El texto dice, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. ¿Qué nos está diciendo? Jesús se entregó encendido por un fuego, encendido por el Espíritu Eterno, el Espíritu que es el amor del Padre y el Hijo. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida libremente. El mundo tiene que saber que amo al Padre. Así dice Jesús en el Evangelio de Juan. Aquí el autor de la carta a los Hebreos, un texto totalmente distinto y de otro horizonte, lo entiende perfectamente. Al decir que Jesús se ofreció por el Espíritu, dice, Jesús se ofreció encendido por un fuego, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de su amor a los suyos y al Padre. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Por eso el Padre me ama, porque yo los amo. Este detalle también que el autor de la carta a los Hebreos pues lo conecta con lo que eran los sacrificios de la antigua alianza, porque en la antigua alianza la víctima tenía que quemarse con el fuego que estaba en el altar, y ese fuego consumía a la víctima, la destruía y la levantaba hacia Dios, levantaba ese humo. Aquí el autor de la carta a los Hebreos lo está transformando y diciendo, lo que eleva a Cristo, lo que eleva nuestros sacrificios es el amor con el que los hacemos, es el amor que nos enciende como un fuego a darnos, a entregarnos. Vemos cómo la espiritualidad bíblica, la espiritualidad cristiana, es encender un fuego de amor en nuestro corazón, un fuego que no podemos encender solos, que lo enciende Dios en nosotros, que lo enciende a través de su Espíritu. Y por último pongo otro texto, podría haber más. Pongo este texto de Apocalipsis, que es el reproche a una de las iglesias, cuando le dice, tú no eres frío ni caliente, eres tibio. Ojalá fueras frío o caliente. Y luego más adelante le dice, compra un oro acrisolado por el fuego. Es eso lo que nos enseña como este fuego, entendido como una experiencia espiritual,
nos acrisola ¿para qué? Para dar frutos de amor, que son como el oro, que son los más valiosos. Lo más valioso es el amor que podemos dar y compartir a nuestros hermanos. Desierto, otra imagen bíblica sobre la espiritualidad, sobre la vida espiritual. Entender también que nuestra espiritualidad es desierto. Nuestra espiritualidad implica caminar en el desierto. El que comprende la espiritualidad bíblica sabe que su vida de fe se transforma en desierto tarde o temprano. ¿Cómo es la experiencia natural del desierto? Aquí es igual que con el fuego. El lenguaje bíblico, el texto bíblico toma las experiencias que encuentra en la naturaleza, en la vida, y desde ahí hace una analogía para hablar de la relación con Dios. El desierto es un lugar también de silencio, de soledad. El desierto también es un lugar de prueba, de crisis. ¿Por qué? Porque si es un lugar de soledad y de silencio, muchas veces no sabemos estar en silencio, no sabemos vivir la soledad. Entonces, enfrentar esta soledad y este silencio es parte del camino espiritual. Por eso, el desierto va a tener en la Biblia esa ambivalencia. Hay una generación rebelde del desierto, esa generación que se rebela en el desierto, pero también puede decir el profeta, la llevaré al desierto y le hablaré al oído. El desierto como un lugar de enamoramiento, donde puede salir lo mejor de nosotros, donde se manifiesta el amor más puro y acabado. ¿Por qué? Porque es un amor totalmente libre. No depende de comodidades, de satisfactores, sino depende de una convicción que aún en medio de las carencias del desierto, sabe comprometerse y sabe ser fiel. Por eso el desierto siempre es el preludio de algo, siempre es como una preparación. Se pasa por un periodo de desierto para encontrar después una gracia que desde el desierto se prepara. ¿Cuál es la gracia del desierto? La gracia del desierto es Dios mismo, porque si es un lugar de carencias, de dificultades, de crisis, aprendemos a vivir desde Dios, en Dios. Aprendemos a vivir con poco y con algunas necesidades, y aprendemos a fundamentarnos en Él cuando a nuestro alrededor no tenemos muchas cosas a nuestro favor, como sucede en un desierto. Y podemos ver estos textos bíblicos, estos textos de Isaías, de Oseas, de Deuteronomio, en donde se expresa claramente cómo el desierto es un lugar de fecundidad espiritual y hay que abrazar nuestros desiertos. Voz que clama en el desierto, abran un camino al Señor. Voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Y este texto bellísimo de Deuteronomio donde dice, te hice pasar por el desierto para conocer qué había en tu corazón. En el desierto nos damos cuenta qué hay dentro de nosotros mismos, porque el desierto nos obliga a volver a nosotros mismos. Vivimos dispersos, un poco lo que ha pasado con la pandemia, volver a la casa, volver al hogar con tu esposa, con tus hijos. Vivías hacia afuera. Vivías disperso, subiéndote al carro, yendo, viniendo, semáforos, tráfico, oficina. Ahora entras a tu casa y vives desde adentro, desde tu propio desierto interior. Y ya no vives perdido, disperso. Bíblica del desierto, pero que vive en nosotros. Dice, cada uno es un desierto, pobre, solo y necesitado. Y en este desierto hay que encontrar a Cristo. La espiritualidad bíblica no es una espiritualidad triunfalista, es la espiritualidad del desierto, la que encuentra agua, alimento, encuentra fruto en las dificultades, encuentra la gracia de Dios incluso en una tierra que parece árida y desolada. Otra imagen bíblica, el camino, y ya con esto empiezo a concluir, no alcancé todo lo que quisiera, pero
Bueno, termino con este. ¿Es un signo de la naturaleza o signo de la civilización? El camino no es precisamente un signo de la naturaleza, es un signo más bien del hombre, de civilización. Los caminos los hace el hombre. El camino lo hace Dios con el hombre y el hombre con Dios. Cuando un camino no se anda, no se circula, no se por la frecuencia, y si no se andaban, se llenaban de matorrales. El camino nos habla de un viaje, y la espiritualidad es un viaje. Nuestra vida espiritual es un viaje, es un recorrido que tiene un origen y una meta. Como dice el Evangelio de Juan, sabiendo que de Dios venía y a Dios volvía. Nos pone con esta imagen tan fuerte que dice mucho a los seres humanos. El viaje, tu experiencia espiritual y tu espiritualidad es un viaje. Por lo tanto, no te apresures. Por lo tanto, tampoco caigas en prisas. Es la sabiduría de saber caminarlo, de saber recorrerlo. Dice este texto de Deuteronomio que ese viaje no es un viaje hacia tierras lejanas, muchas veces es un viaje hacia adentro. Dice, el mandamiento no está en el cielo para decir, ¿quién va a ir a traérmelo? No está del otro lado del mar para que diga alguien, ¿quién me lo va a traer para acá? No, este mandamiento dice, está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que lo pongas en práctica. En la espiritualidad bíblica, el viaje, el camino, es hacia adentro. Es hacia adentro en donde Dios habla, en donde Dios también lo encontramos. Lo vivimos hacia afuera porque estamos en una historia y formamos parte de esa historia, pero también abiertos desde el corazón a esa comunión. Y termino con este texto de San Bernardo de Claraval, que pues ha entendido bien también esta imagen del viaje, del camino. No has de atravesar los mares, no has de traspasar nube alguna, ni has de cruzar los Alpes. El camino que te fue indicado no está lejos, solo has de ir hasta ti mismo al encuentro de tu Dios. Encontrar al Dios del cual eres imagen y semejanza, y que en ti también ha dejado una huella, ha dejado su espíritu, te ha insuflado su ruaj, como dice el texto bíblico, y a través de tus palabras y de tus sentimientos busca que entres en comunión con Él. Bueno, hermanas, hermanos, no alcancé a ver todo, me faltó la luz y los demás de el hijo, el niño, los hombres y mujeres que se encuentran en el texto sagrado. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de ayuda para su vida espiritual. Dios los bendiga. Descarga en tu celular la aplicación Apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre,